Bienvenidos. En el video anterior nos centramos en crear nuestro primer repositorio y quedamos en este punto. En este video nos vamos a centrar en conocer y comprender los diferentes estados. El primer estado es nuestro directorio de trabajo, Working Directory. Lo representamos en rojo. Este es el estado en que se encuentran los archivos en los cuales estamos trabajando actualmente. Sin seguimiento, aquellos que hemos creado y que no han sido añadidos al stage. Modificados. Ya pertenecían al repositorio, pero han sido modificados. Continuamos con el área de preparación. El stage. Lo representamos en verde. Aquí se encuentran todos los archivos que hemos añadido al área de preparación. Con este comando, estos archivos están preparados para ser commit, para ser confirmados. Esta viene siendo como una zona intermedia. Ahora pasemos al estado de las confirmaciones. Commit. Lo representamos en blanco. Esta viene siendo el área de los logs, registros de los commits. Este es un historial de confirmaciones. Vamos a hacer un recorrido por los estados. Primero vamos a hacer un cambio en el archivo de documentación. Voy a ingresar con NeoBeam. Vamos a añadir una nueva línea a la documentación. Añade el archivo al área de preparación. Vamos a guardar y cerrar para ver el estatus. Podemos ver que el archivo tiene una modificación. Recordemos que este archivo ya existía en el área de los commits. Fue modificado. Se movió a la zona roja, que viene a ser el Working Directory, el directorio de trabajo. Ahora vamos a añadir esta modificación al stage, área de preparación, la zona verde. Vamos a ejecutar el comando. Vamos a ver el estatus. Nuestra modificación pasó al stage, el área de preparación, la zona verde. Vamos a hacer commit para pasarlo al área de los registros, el log, la zona blanca. Este es el nombre del commit. Hay cambios en un archivo. Hicimos una inserción. Añadimos una línea. De esta manera podemos comprender mejor cómo cambiamos entre los diferentes estados cuando trabajamos con Git. Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a añadir la información que aprendimos en esta sección. Vamos a llamarlo status.txt. Vamos a ingresar.
Vamos a agregar la información que tenemos para este archivo. Primero tenemos el Working Directory, el área roja, el directorio de trabajo, donde los archivos pueden estar modificados o sin seguimiento. Continuamos con el área de preparación, Staging Area, la zona verde, donde los archivos están listos para hacer commit. Luego tenemos los registros, el log, la zona blanca, que contiene el historial de los commits. Por último, he creado un pequeño diseño para recordar más gráficamente lo que aprendimos. Este es el diseño de cómo cambian nuestros estados. Desde el área de los commits, viajamos al área de los archivos modificados. Desde aquí iniciamos con archivos que no tienen seguimiento. Los pasamos al área de preparación, el staging. Y por último, desde el staging, los confirmamos y se convierten en commits. Te sugiero que crees este diseño, ya que es importante para un repaso futuro. Vamos a guardar y cerrar para ver el estatus. Obviamente tenemos un archivo que no tiene seguimiento. Vamos a añadirlo al stage. Git status. Ya tenemos el archivo en el área de preparación. Vamos entonces a hacer commit. Hubo cambios en un archivo, 35 inserciones, 35 nuevas líneas. Es un archivo nuevo que fue creado y nos muestra la ruta. Revisemos el estatus. Tenemos un árbol de trabajo limpio y no hay nada para hacer commit. Consultemos el log. Tenemos varios registros. Este es el mensaje del último commit. Con esto terminamos esta lección. Recuerda darle me gusta al video y nos vemos en la siguiente.